Durante años, Femke Bol parecía intocable. Cada vez que aparecía en una pista para correr los 400 metros con vallas, el resto de atletas sabía que estaba a punto de enfrentarse a una de las corredoras más difíciles de derrotar. No era solamente cuestión de velocidad. Los 400 metros con vallas exigen una combinación brutal de potencia, resistencia, técnica y precisión. Hay que correr al límite, superar 10 obstáculos y, aún así, llegar a la última recta con suficiente energía para acelerar cuando el cuerpo ya está pidiendo detenerse. Bol consiguió dominar todos esos elementos y convirtió esa enorme dificultad en una de sus mayores fortalezas. Con solo 25 años ya había acumulado títulos mundiales, numerosas victorias en la Diamond League y varias medallas olímpicas. Y entonces estaba aquella cifra que resumía perfectamente su nivel, 50,95 segundos. Un tiempo que se convirtió en récord europeo y que colocó a la neerlandesa entre las corredoras más rápidas de toda la historia de los 400 metros con vallas. Parecía que su camino estaba completamente definido. Más victorias, más títulos, más récords. Pero cuando una atleta llega a la cima, el mayor desafío a veces no es derrotar a las rivales. Es encontrar una nueva montaña que escalar. Y Bol decidió buscarla en un lugar completamente inesperado. En octubre de 2025, después de defender su título mundial, anunció que dejaría temporalmente los 400 metros con vallas para probar los 800 metros. La noticia cayó como una bomba. Una de las mejores especialistas del mundo abandonando su prueba para competir en una distancia en la que prácticamente no tenía experiencia. Para muchos, la decisión parecía arriesgada. Los 800 metros no son simplemente 2 veces 400. Es una carrera completamente diferente. Hay que controlar el ritmo, administrar la energía, elegir la posición correcta y saber exactamente cuándo atacar. Una salida demasiado rápida puede destruirte en la segunda vuelta. Una salida demasiado conservadora puede dejarte sin opciones. Y cuando llegan los últimos 200 metros, ya no basta con tener velocidad, hay que ser capaz de utilizarla con las piernas completamente agotadas. Para Bol, aquello significaba entrar en territorio desconocido. Pero quizá precisamente eso era lo que buscaba. Después de haber cumplido muchos de sus grandes sueños en los 400 metros con vallas, quería descubrir si todavía existía una versión de ella misma que ni siquiera conocía. Su entrenador también veía razones para creer que el experimento podía funcionar. Bol tenía una combinación muy poco común: velocidad extraordinaria, resistencia y una capacidad impresionante para mantener el ritmo bajo fatiga. Si conseguía desarrollar todavía más su resistencia aeróbica, quizá podría convertir su velocidad explosiva en una auténtica arma para los 800 metros. Así comenzó una preparación completamente diferente. El entrenamiento tuvo que cambiar. Más trabajo aeróbico, más volumen, sesiones de ritmo controlado y ejercicios específicos para acostumbrar al cuerpo a esfuerzos más largos. Incluso hubo una concentración en Sudáfrica para trabajar esa nueva dimensión física. Pero había algo que ningún entrenamiento podía responder. Una pregunta que solamente podía contestarse en competición: ¿qué ocurriría cuando Femke Bol se enfrentara realmente a las especialistas de 800 metros? La respuesta llegó el 8 de febrero de 2026, en Metz, Francia. El escenario era conocido, pero la distancia no. Su única marca registrada en los 800 metros se remontaba a 2017, cuando todavía era una atleta juvenil y había corrido en 2:19. Ahora regresaba casi una década después como campeona mundial y una de las grandes estrellas del atletismo. Sus rivales, en cambio, tenían mucha más experiencia en aquella distancia. Algunas ya habían corrido por debajo de 1:59. Para muchos, acercarse a los 2 minutos habría sido suficiente. Nadie sabía si Bol podría controlar el ritmo durante 2 vueltas ni qué sucedería cuando llegara la parte más dura de la carrera. Cuando sonó el disparo, Bol no salió desesperadamente a demostrar nada. Se colocó detrás de la liebre y comenzó a correr con una calma sorprendente. Su zancada era fluida. Su ritmo parecía controlado. Pero todos sabían que la verdadera prueba todavía estaba por llegar. Después de los 500 o 600 metros, la carrera cambia completamente. Las piernas comienzan a pesar y cada segundo se vuelve más difícil de mantener. Y entonces aparecieron 2 corredoras suizas intentando acercarse. Parecía que la experiencia podía empezar a marcar la diferencia. Pero cuando llegó la última recta, Bol encontró algo que conocía perfectamente: velocidad. Aceleró. Las rivales intentaron responder, pero no pudieron detenerla. Y entonces apareció el número que dejó a todos sorprendidos: 1 minuto y 59,07 segundos. Menos de 2 minutos. En su primera carrera seria de 800 metros en prácticamente una década. Bol no solo había ganado, había establecido un nuevo récord nacional de los Países Bajos.
Lo que comenzó como un experimento acababa de convertirse en una advertencia para todo el atletismo. Quizá Femke Bol acababa de descubrir una nueva prueba en la que también podía ser peligrosa. Pero justo cuando parecía que Femke Bol había encontrado una nueva oportunidad para sorprender al mundo, su propio cuerpo decidió poner un freno. El debut en los 800 metros había sido mucho más impresionante de lo esperado. Un tiempo de 1 minuto y 59,07 segundos, un récord nacional y una victoria contra corredoras con mucha más experiencia habían convertido lo que parecía un simple experimento en una historia que todos querían seguir. El plan era continuar durante la temporada indoor y la siguiente oportunidad estaba prevista para el 19 de febrero, con una carrera de 600 metros en Francia. Incluso existía la posibilidad de que Bol intentara acercarse a una marca histórica en esa distancia. Después de todo, si había sido capaz de correr por debajo de los 2 minutos en su primer 800 serio en años, ¿quién sabía qué podía hacer en una distancia intermedia? La expectativa estaba creciendo rápidamente. Pero entonces apareció un problema que nadie quería ver. Después de la carrera de Metz, el tendón de su pie izquierdo comenzó a reaccionar con mayor intensidad. La molestia no era completamente nueva. Bol ya había sentido algunas señales durante las semanas anteriores a su debut, pero había decidido competir. El problema fue que, después de enfrentarse a los 800 metros, la reacción del cuerpo fue mucho más fuerte. El dolor aumentó y de repente todo el entusiasmo alrededor de su nueva aventura quedó en segundo plano. Ya no importaba cuánto podía correr. Ahora importaba si podía seguir corriendo sin poner en peligro su temporada. La situación tenía una explicación. Femke Bol estaba acostumbrada a entrenar y competir bajo unas exigencias muy concretas. Durante años había preparado su cuerpo para los 400 metros con vallas, una prueba explosiva en la que cada movimiento está perfectamente calculado. Los 800 metros exigían otra clase de esfuerzo. Había que correr durante más tiempo, acumular una carga mayor y mantener una intensidad elevada durante 2 vueltas. Aunque una atleta pueda tener la capacidad cardiovascular y la velocidad necesarias, los músculos y los tendones también necesitan adaptarse progresivamente. Esa adaptación no puede acelerarse simplemente porque exista talento. Y ahí estaba el peligro. Bol podía sentirse capaz de seguir compitiendo, pero su cuerpo todavía estaba aprendiendo a soportar las nuevas exigencias. Continuar demasiado pronto podía transformar una molestia en una lesión mucho más seria. Para una atleta de su nivel, ese riesgo era demasiado grande. El objetivo ya no debía ser conseguir otra marca espectacular en febrero. El objetivo era asegurarse de que aquella primera carrera no fuera también la última. El 17 de febrero llegó la decisión. Bol comunicó que no quería asumir riesgos innecesarios y que la reacción física después de Metz había sido más fuerte de lo esperado. Su temporada indoor terminaría después de una sola carrera. Para muchos aficionados, aquello debió sentirse como una enorme decepción. Después de haber visto aquel 1 minuto y 59,07 segundos, todos querían más. Querían otra carrera, otra oportunidad para verla atacar, otra marca que pudiera cambiar todavía más las expectativas. Pero en el deporte de élite, saber parar puede ser tan importante como saber competir. Una segunda carrera podía ofrecer otro resultado espectacular, pero también podía costarle mucho más. Bol todavía tenía objetivos importantes en su carrera y no tenía sentido arriesgar meses de preparación por intentar demostrar algo que ya había demostrado. Su debut había respondido a la pregunta más importante: sí, podía correr los 800 metros a un nivel extraordinario. Ahora necesitaba descubrir si podía hacerlo de forma sostenible. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque el problema físico no eliminó las dudas sobre su potencial. Al contrario, las hizo más grandes. Si Bol hubiera corrido en Metz y hubiera terminado muy lejos de las mejores, probablemente el proyecto habría quedado como una experiencia curiosa. Pero consiguió bajar de los 2 minutos inmediatamente. Y, según su propio equipo, todavía había aspectos que podía mejorar. No había corrido la prueba con la experiencia de una especialista. Todavía estaba aprendiendo a distribuir la energía, a interpretar el ritmo y a encontrar el momento exacto para atacar. Eso significaba que 1 minuto y 59,07 segundos podía ser solamente el principio. Quizá con más preparación específica podría correr considerablemente más rápido. Pero antes de descubrirlo tenía que conseguir algo mucho más básico, que su cuerpo estuviera preparado para soportarlo. Ese era el verdadero desafío de la transformación. Bol no estaba simplemente aumentando algunos kilómetros de entrenamiento. Estaba modificando la manera en que su cuerpo debía trabajar. Durante años, toda su preparación había estado orientada a producir una combinación perfecta de velocidad, potencia y resistencia durante una vuelta con vallas. Ahora tenía que extender ese rendimiento a 2 vueltas y, además, hacerlo sin perder la velocidad que la había convertido en campeona.
Necesitaba desarrollar una resistencia aeróbica mayor, acostumbrarse a correr bajo fatiga durante más tiempo y aprender a gestionar esfuerzos que podían parecer controlados al principio, pero que se volvían brutales en la parte final. Y también estaba la táctica. En los 800 metros, una atleta puede tener unas condiciones físicas extraordinarias y aún así perder una carrera por tomar una mala decisión. Salir demasiado rápido puede dejarte sin piernas. Esperar demasiado puede dejarte sin espacio para reaccionar. Correr mal colocada puede obligarte a gastar energía innecesariamente. Bolt tenía que aprender todo eso mientras, al mismo tiempo, su cuerpo se adaptaba a una carga nueva. Por eso, terminar la temporada indoor no significaba necesariamente que el proyecto hubiera fracasado. Podía ser justamente lo contrario. Podía ser la decisión que permitiera que el proyecto tuviera futuro. El equipo tenía que resistir la tentación de perseguir resultados inmediatos y pensar en una evolución mucho más larga. El 1 minuto y 59,07 segundos ya estaba registrado. El récord nacional ya era suyo. La capacidad de competir estaba demostrada. Ahora tocaba proteger esa base y construir sobre ella. La siguiente oportunidad tendría que esperar hasta que Bolt estuviera completamente recuperada y mientras tanto, las preguntas no dejaron de crecer. ¿Cuánto podría mejorar con una preparación completa? ¿Podría acercarse a tiempos todavía más rápidos? ¿Podría competir regularmente contra especialistas de 800 metros? ¿Y podría hacerlo sin perjudicar su carrera en los 400 metros con vallas? Esta última pregunta era especialmente importante. Bolt no estaba obligada a cambiar de prueba. No necesitaba abandonar aquello que la había convertido en campeona mundial. Su aventura en los 800 metros era una búsqueda personal, una manera de descubrir nuevos límites. Y precisamente por eso no tenía sentido poner en peligro su carrera principal. El verdadero éxito del proyecto no consistiría únicamente en correr rápido. Consistiría en demostrar que podía ampliar sus capacidades sin destruir la base que ya había construido. La paciencia iba a ser fundamental. Si conseguía darle tiempo al cuerpo, desarrollar la resistencia específica y aprender los detalles tácticos de la distancia, entonces el potencial podía ser enorme. Por ahora, sin embargo, todo quedaba en suspenso. Una carrera había abierto una puerta y una lesión había obligado a cerrarla temporalmente. Pero esa puerta seguía ahí. Femke Bol ya había demostrado que podía correr 800 metros en menos de 2 minutos. Ahora quedaba por descubrir si podía convertir aquel resultado extraordinario en el comienzo de algo mucho más grande. Y cuando regresara a la pista completamente preparada, todas las miradas volverían a estar sobre ella. Porque después de lo ocurrido en Metz, nadie podía volver a considerar los 800 metros como una simple curiosidad en la carrera de Femke Bol. Después de su debut en Metz, la historia de Femke Bol en los 800 metros quedó completamente abierta. Había corrido 1 minuto y 59,07 segundos, había establecido un récord nacional y había demostrado que su velocidad podía trasladarse a una distancia mucho más larga. Pero su cuerpo todavía necesitaba adaptarse. La molestia en el tendón obligó a detener el proyecto y convirtió la recuperación en la prioridad. Ahora la gran pregunta era qué podía hacer Bol con una preparación completa. Su debut había mostrado algo muy importante, todavía tenía mucho margen para mejorar. No dominaba aún la táctica de los 800 metros y todavía estaba aprendiendo a distribuir su energía. Sin embargo, cuando llegó la última recta, apareció su mayor arma, una velocidad final extraordinaria. Si conseguía desarrollar más resistencia y llegar a los últimos 200 metros con mayor energía, podía convertirse en una rival extremadamente peligrosa. Pero el desafío no era solamente físico. Bol también tenía que aprender a competir de una manera completamente diferente. En los 400 metros con vallas conocía cada detalle de la carrera. En los 800 metros tendría que aprender a reaccionar a sus rivales, controlar el ritmo y elegir el momento perfecto para atacar. Y eso requería tiempo. Por ahora, el 1 minuto y 59,07 segundos debía verse como un comienzo, no como un límite. Bol ya había demostrado que podía competir en los 800 metros. Ahora quedaba descubrir hasta dónde podía llegar si conseguía adaptar completamente su cuerpo y su estrategia. Tal vez esta aventura termine siendo solo un capítulo de su carrera. Pero también existe la posibilidad de que Metz haya sido el primer aviso de algo mucho más grande, una nueva Femke Bol, capaz de sorprender al mundo una vez más.